Quisiera comenzar como parte introductoria al tema que voy a presentar. Recuerdo que el sábado pasado trajimos un mensaje de el pastor Ted Wilson instándonos a nosotros a predicar específicamente para este tiempo el mensaje de los tres ángeles. Hoy tengo un mensaje que viene también de él y que está bien acorde con el mensaje que yo voy a traer en esta mañana. Es un mensaje que él dirige a la iglesia mundial y yo quiero compartirlo con mis hermanos porque hay una gran preocupación a nivel general de la iglesia. Pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice él, como consecuencia de la creciente tendencia de permitir que el mundo configure su forma de pensar, la iglesia se encuentra afrontando el peligro de perder su compromiso de lealtad a Cristo. Cuanto más nos acercamos al final de los tiempos, más el diablo redobla sus esfuerzos en ese aspecto. Estoy preocupado por la abrumadora ola de mundanalidad que se está introduciendo en nuestras iglesias. Normas que una vez fueron valoradas por los adventistas del séptimo día en las áreas de alimentación, del vestir, de la recreación, de la diversión, así como en la observancia del sábado, se están haciendo cosas del pasado. Cuando los miembros usan joyas como el mundo, visten como el mundo, se arreglan como el mundo, aman las formas de entretenimiento del mundo, escuchan las canciones del mundo y gustan de las producciones de Hollywood, la auténtica espiritualidad se va a pique y el diablo hace incursiones en la vida de las personas. Cuando el mensaje adventista de salud, el cual está siendo adoptado por tantas personas sinceras en el mundo, se ha dejado de lado y considerado como puro legalismo y fanatismo, en lugar de una donación gloriosa del afectivo creador, algo está trágicamente equivocado en la iglesia. Hermanos, estas preocupaciones son genuinas. Obviamente la iglesia a nivel de asociación general y mundial tiene conocimiento de la condición de la iglesia. Lo triste es que estamos en los albores de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todavía no hay un despertar para que entendamos que Cristo viene pronto. Yo me atrevería a decirles a ustedes, hermanos, que todo el plan de Satanás está listo, esperando el permiso de Dios. ¿Esperando qué? El permiso de Dios para comenzar su obra destructora. Y nosotros todavía sin la debida preparación. El mensaje que les traigo en esta mañana se titula ¿Cómo prepararnos para el regreso de Jesús? Y allí vamos a ver una serie de consejos que la Biblia nos da para estar preparados para el advenimiento de Cristo. Así que vamos a ver cómo
prepararnos para ese gran acontecimiento. Y vuelvo y repito, hermanos, el enemigo ya está listo. Está listo. Está preparado. Los que no estamos preparados somos nosotros. Y por la misericordia de nuestro Señor, está todavía aguantado y aguantándose los vientos. Velad pues, nos dice Mateo 24:42, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sin embargo, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabemos. El padre de familia, si supiera a qué hora vendría el ladrón a asaltar su casa, estaría ¿qué? Preparado, ¿verdad? Para enfrentar a ese ladrón. Dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ese versículo ha sido malinterpretado, porque dicen que Jesús va a venir secretamente, pero eso no es lo que dice. Es que Él va a venir cuando menos nosotros, ¿qué? Lo esperemos. Y nosotros posiblemente, al saber que viene de manera inesperada, podría sorprendernos sin la preparación debida para recibirle. ¿Podrías pasarla, por favor? Se cuenta la fábula de 3 aprendices del diablo que habían de venir a la tierra para completar su adiestramiento y entrenamiento para hacer que los hombres se pierdan. Cada uno le presentó su plan a Satanás para arruinar a la humanidad. Y el primero de esos aprendices propuso decirles a las personas que Dios no existía. Pásalo, por favor. Satanás le contestó que eso no engañaría a muchos porque la mayoría siente que Dios existe. El segundo aprendiz dijo que él se encargaría de proclamar que no existía el castigo eterno. Satanás también rechazó esa táctica porque la mayoría de las personas cree que el pecado recibirá su justa paga y que definitivamente va a haber un infierno. No es que hay un infierno, sino que va a haber un infierno, va a haber un castigo. Pero realmente el mundo sabe que habrá de tarde o temprano pagar por sus hechos. Y el tercero le dijo, le diré a los hombres que no hay urgencia, ni apuro, porque el Señor se tardará en regresar. Y entonces Satanás le dijo, ve, esto arruinará a los hombres por miles. Así que la estrategia de Satanás que él le ha probado a esos aprendices es que tengamos en mente que Cristo tardará en ¿qué? En venir. Cristo tardará en venir. La ley dominical tardará en venir. Hagamos fiesta. Disfrutemos la vida porque Cristo tardará en venir. Esa es la estrategia del enemigo. Ahora bien, ¿cuántos estarán pensando que Cristo tardará en venir? Se habla mucho de la demora. Jesús habla mucho de la demora. Pero la demora se está acabando. Cristo viene pronto. En Mateo 24:44 dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos tú te lo imagines, veremos esa nubecita negra que a medida que se acerca a la tierra va poniéndose blanca y brillante.
cuando menos lo esperemos. Ciertamente, a lo largo de toda la historia, esta es la hora cuando menos se piensa que Cristo regrese. Por eso leímos ahorita, ¿verdad?, la carta enviada por el pastor Ted Wilson de cómo está la situación de la iglesia. ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Simplemente porque piensa que Cristo no va a venir pronto. Y como Cristo no va a venir pronto, pues entonces asumimos unas actitudes de dejadez y de despreocupación. El engaño más peligroso es creer que el mundo continuará y permanecerá indefinidamente en el tiempo. Un buen consejo: no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Mañana puede ser una palabra muy peligrosa. Jesús nos advierte para que hoy estemos vigilantes y preparados. ¿Para cuándo? Hoy. Hermanos, el hoy es el importante. Yo debo estar preparado hoy, como si Cristo viniera hoy, porque yo no sé lo que va a suceder mañana. Yo me puedo acostar, dormir y quedarme en ese sueño, y mañana estoy perdido. ¿Por qué? Porque no he estado preparado. Yo me tengo que estar preparando todos los días para el regreso de Cristo, porque Cristo viene en el momento de la muerte. De la muerte a la resurrección es un segundo, y nosotros no sabemos cuándo nos toca. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos que estar preparados para la venida de Jesús. Lo primero que debemos hacer para estar listos para el regreso de Cristo es tener un constante estado de vigilancia y disposición respecto a la venida del Señor, porque Él vendrá a la hora menos pensada. Vamos a ir a la Biblia, a Mateo 24, 45, 51, y vamos a leer esa parábola. La vamos a leer rapidito. 24. Y la leemos desde el 45. Dice ahí: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia, para que le dé alimento a tiempo? Dichoso, bienaventurado aquel siervo o sierva, a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Interesante. El siervo fiel cuida ¿qué? Su familia. Se preocupa porque su familia tenga alimento a su tiempo. Y aquí la parábola está hablando de dos tipos de alimento. El alimento físico, porque el padre de familia es proveedor, ¿verdad? Alimenta a su familia, pero el padre de familia también tiene un pan espiritual que compartir con su familia. Tiene que ir preparando el camino de los miembros de su familia para que puedan estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si ese siervo lo hace y lo cumple, está bienaventurado, porque el Señor lo hará poseedor de todos sus bienes. Pero noten el resto, en el versículo 48, pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que en la iglesia tenemos dos tipos de siervos:
está el siervo fiel, el siervo que se preocupa por prepararse y preparar a los suyos y preparar la iglesia, y el siervo que dice el Señor no va a venir todavía. Así que el que me moleste, le doy de lado. Punto importante. Tenemos aquí en esta parábola, hermanos, un punto bien importante que yo quiero ir con ustedes. Dice ahí, y comenzare a comer y beber con los borrachos. Ninguno de nosotros posiblemente coma y beba con los borrachos. Pero aquí está hablando no solamente de borrachos por el alcohol, sino borrachos porque están desatendidos de las cosas verdaderas y celestiales. Y entonces lo que nos está diciendo es que el siervo comienza a mundanalizarse con los del mundo. Está comiendo y bebiendo con los borrachos. Triste, hermanos, que nosotros, pensando que Cristo no viene aún, comencemos a asociarnos y a relacionarnos con aquellos que nos pueden apartar del camino. La parábola del siervo fiel y prudente nos enseña que mientras velamos en la espera del Señor Jesús, debemos cumplir con nuestras responsabilidades éticas y morales, especialmente la de dar el alimento material y espiritual a nuestras familias. Esperar no significa inutilidad. El regreso de Cristo no se espera sentado sin hacer nada. Quien vela y espera debe hacerlo trabajando en el servicio del Señor. Y cuando nosotros ocupamos nuestras horas para servirle a Dios, no hay tiempo para estarnos relacionando con personas que nos pueden alejar de Cristo. Y ese punto es bien determinante, hermanos. Tenemos que trabajar para el Señor. Mientras esperamos, trabajamos. Compartimos el alimento, compartimos el evangelio de salvación. Tenemos infinidad de oportunidades para hacerlo. Aunque yo no tenga la expresión, aunque yo no me sienta capacitado para dar un estudio bíblico, hay maneras que yo puedo hacer que una persona conozca acerca de la venida del Señor y conozca las enseñanzas del evangelio para que se prepare para ese gran acontecimiento. Seguimos. Mateo 24:46 dice, hay una gran bienaventuranza para todos los que mientras esperan, trabajan para el Señor, haciendo las buenas obras que de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. La promesa de ponernos al cuidado y administración de todos sus bienes, si somos fieles en el cumplimiento de su mandato. Noten, hay una bienaventuranza y una promesa. Si nosotros hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, dice que vamos a administrar todos sus bienes. El Señor nos dará todas las bendiciones habidas y por haber si nosotros trabajamos mientras le esperamos. Pásala, por favor. El relato de la parábola que estamos examinando, vemos que el dueño de la casa se demora por causas desconocidas. Por eso dice, el Señor se tarda en venir, porque hay una aparente demora. En otras palabras, el Señor en un momento determinado se aguanta de venir. Deja en espera a los que le esperan. Y entonces los que le esperan a veces se desaniman y a veces toman decisiones equivocadas porque el Señor se demora. El pensamiento de que el Señor se tarda en venir es muy peligroso. La aparente demora puede causar dejadez y mala conducta en los que se llaman siervos de Dios. Debido a que el siervo es dejado por su cuenta frente a una situación incierta, permite que sus bajas pasiones lo dominen. Comienza a tratar mal a los demás y a vivir la vida loca porque piensan que su Señor no regresará en mucho tiempo. Y tristemente,
muy especialmente los jóvenes, comienzan a vivir una vida loca porque piensan que el Señor no va a venir todavía. Y esto es muy peligroso para la iglesia. Nosotros tenemos que tener una inminencia del regreso de Jesús a esta tierra. Y aunque Jesús tarde 1000 años en venir, yo tengo que vivir como si Jesús viniera ¿cuándo? Hoy, como si Jesús viniera hoy. Por tanto, dice la Escritura, también vosotros estad apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, todo por pensar que el Señor se tarda en venir. Tenemos que vivir con un sentimiento de inminencia y de urgencia en relación con su regreso. Esta actitud nos ayudará a esmerarnos en su obra como fieles siervos de Dios. Los siervos infieles perderán su recompensa celestial y recibirán en su lugar la misma recompensa que los impíos en general. Por eso dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la misma experiencia de los impíos. Y qué triste que un creyente que ha vivido 30, 40 años en los caminos del Señor se pierda porque la demora le ha causado dejadez y sobre todas las cosas ha dejado de hacer lo que el Señor le ha encomendado. Hermanos, no permitamos que el enemigo se salga con las suyas. Preocupémonos por hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Aunque sea a una persona, llevémosle el mensaje de salvación. Sabemos que las iglesias preparan a sus creyentes, a sus feligreses, para que no acepten nada que venga de otra iglesia. Pero nosotros, con oración, podríamos alcanzar personas para cambiarles sus actitudes, su modo de pensar y sobre todo sus preconceptos, sus prejuicios en relación a los adventistas del séptimo día. Porque miren que se le crean prejuicios con relación a los adventistas. Tengo muchas experiencias que podría contarles de cómo cuando tratamos de llevarle el mensaje a las personas, cómo ellos responden. Están preparados para poner un escudo para que la verdad del Evangelio no entre. Pero el Señor es más poderoso, ¿verdad?, que el enemigo de las almas. En Mateo 13, 50, 51 dice, y los echarán. Está hablando de los impíos y de aquellos que siguieron el camino de los impíos siendo feligreses de la iglesia. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Es necesario que también nosotros entendamos todas las cosas que el Señor Jesús nos está enseñando en estas parábolas. Porque aunque somos salvos por gracia, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Las obras que hacemos son evidencia y resultado o de la gracia que obra en nosotros o de nuestro rechazo a dicha gracia. Esta verdad la vemos en la parábola de las ovejas y los cabritos que se encuentra en San Mateo, partiendo desde el capítulo 41, ¿verdad? El Señor tiene a los cabritos a la izquierda y las ovejas a su derecha. Unos hicieron lo que el Señor les mandó hacer y otros no lo hicieron. Y está hablando de los cabritos y las ovejas, son los que están en la iglesia. En la iglesia están los cabritos y están las ovejas. Así que, hermanos, tratemos de estar en el grupo de las ovejas, a la derecha, a la diestra del trono, porque esos son los redimidos del Señor. La parábola de las 10 vírgenes
la vamos también ahora a estudiar. Esta parábola, igual que la anterior, presenta el tema de aguardar la venida con una actitud de expectación vigilante. Tiene como escenario una boda en Palestina. Y dicho sea de paso, las bodas en el Medio Oriente no son como las bodas de nosotros. Cuando nosotros nos casamos en un día. En las bodas del Medio Oriente, la boda dura una semana y hasta a veces más de una semana. Y entonces nosotros en la boda vamos a la iglesia y delante del pastor, ¿verdad? Nosotros nos casamos, él nos casa. Pero en el caso del Medio Oriente, el novio va a la casa de la novia y en la casa de la novia es que se casan. Y están celebrando durante una semana y después es que ellos se van al hogar del novio. Aquí celebramos luna de miel, ellos no celebran luna de miel, ¿verdad? Pero lo interesante de esta boda es que Dios, Jesús en este caso, cogió una ceremonia nupcial para ver o demostrar o describir la relación de él como novio y la esposa. Y vamos a aprender aquí muchas cosas importantes en relación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando venga el Señor es cuando el esposo se une a la novia, que es su iglesia. Bien, así que tiene como escenario una boda en Palestina y esta es un símbolo representativo de la gran boda de la iglesia y el Cordero que habrá de celebrarse en ocasión de la segunda venida de Cristo. El foco principal del relato es la división entre las vírgenes que representan a la iglesia del tiempo del fin. Hay 5 fatuas y 5 sabias. Noten, hermanos, está describiendo a la iglesia. Y no es que en la iglesia haya 50% fatuas y 50% sabias. No, lo que está diciendo es que en la iglesia hay fatuas y sabias, o fatuos y sabios, porque está hablando de 10 vírgenes, y vírgenes pensamos en términos femeninos, ¿verdad? Pero es la iglesia. Así que en esas vírgenes están incluidos hombres y mujeres, y dentro de los hombres y mujeres de la iglesia hay un grupo que es fatuo y hay otro grupo que es sabio. ¿En qué grupo nosotros estamos o en qué grupo nosotros quisiéramos estar? Está dependiendo de nuestra decisión, ¿verdad? La sabiduría o la necedad están determinadas por la preparación o por la provisión que hicieron para el acontecimiento de la venida del novio. Noten, todas son externamente cristianas. Todas llevan Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Todas vienen a la iglesia. Todas posiblemente leen la Biblia y hacen el culto en la casa. Todas esperan la venida del novio. Todas cabecean y se duermen. Todas tienen lámparas y aceites. Así que hasta este momento la iglesia se ve igualita. No hay diferencia. Pero seguimos. ¿Cuál es la diferencia que marca el destino de los dos grupos en la iglesia? Dice Mateo 25, 3 al 4. Las 5 sabias llenaron sus lámparas con aceite y en adición tenían ¿qué? Un vaso extra. En otras palabras, hicieron provisión adecuada para esperar al novio. Las 5 tontas llenaron sus lámparas, pero no hicieron provisión de aceite extra. En otras palabras, habían 10, pero solamente 5 tenían vasitos adicionales de aceite. Las otras no lo tenían. En la parábola del siervo infiel vimos que la demora del Señor produjo dejadez y desvío en la conducta del siervo.
Aquí en esta parábola, la demora del novio produjo sueño. Se adormecieron y se quedaron dormidas. ¿Cuántas? Las 10 se quedaron dormidas. Seguimos. En este relato vemos que la demora produjo sueño, todas se durmieron, pero el problema no es dormirse, sino dormirse sin estar preparados para recibir al Señor. Y aunque a la verdad estamos en un momento que no debiéramos estar durmiendo en relación a su venida, es un engaño peligroso pensar que Jesús tardará en venir y echarnos a dormir sin la preparación para el advenimiento. ¿Realmente está dormida o no está dormida la iglesia? Sí, la iglesia está dormida. Todavía no ha despertado del letargo. Y Cristo está a las puertas. Obviamente, hermanos, la misericordia de Dios es grande. Porque a pesar de que estamos en ese estado de dejadez y soñolencia, el Señor tiene misericordia de nosotros y habrá de despertar a muchos. Habrá de despertar a muchos. Pero nosotros, hermanos, no podemos estar durmiendo. Tenemos que estar velando. Velando. Yo no sé qué concepto tenemos en la mente cuando escuchamos la palabra velar. Velar viene de vela. Cuando tenemos la vela encendida, no estamos durmiendo, porque estamos en la luz de la vela. Pero tendremos la vela encendida o tendremos la vela apagada. Ese es un punto muy importante que distingue a los que son sabios y a los que son tontos. En Juan 9:4 dice, me conviene, dice Jesús, me conviene hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. La noche viene cuando nadie puede, ¿qué? Obrar. Hermanos, estamos en un tiempo de bonanza. Cristo todavía, bajo su misericordia, aguanta los vientos para que nosotros terminemos la obra, para que nosotros seamos sellados para el reino de los cielos. Pero va a venir muy pronto, hermanos, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, un momento en que nosotros vamos a tener que estar encuevados. Y eso va a ser ya mismo, hermanos. La persecución está encima. Ustedes no saben, hermanos, cómo están esos planes en contra de los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ustedes no saben cuán cerca está el cumplimiento de Apocalipsis 12:17. El tiempo viene cuando no podemos obrar. Este es el tiempo de estar comunicándole a otros el mensaje de salvación. Y tenemos que hacerlo, hermanos. De alguna manera tenemos que hacerlo. Procuremos buscar el modo y manera de compartir lo que cada uno de nosotros sabe con otros, con aquellos que no lo saben. La noche viene cuando nadie podrá obrar. La mejor manera de evitar dormirnos mientras esperamos la venida de nuestro Señor es trabajando en su servicio en el tiempo de la bonanza. No esperar los tiempos malos cuando entonces no podremos hacerlo. La provisión del Espíritu Santo. Las 5 tontas tenían la luz de la palabra en sus lámparas, pero no tenían el Espíritu Santo en las vasijas de sus corazones. El conocimiento de la verdad sin el Espíritu Santo es vano. La verdad sin el Espíritu no aviva el alma,
no santifica el corazón, tampoco transforma el carácter, ni del que la predica, ni del que la oye. Así que necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? El aceite del Espíritu Santo en la vasija de nuestro corazón. ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? Pidiéndolo. Todos los días en oración pidamos que el Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no solamente nos va a dar la capacidad para compartir el Evangelio, sino que también inclusive nos va a poner las personas a las cuales nosotros vamos a llevarle la palabra. Esa es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos da el ánimo, también nos da el valor, nos quita la vergüenza. Me explico. A veces nosotros no llevamos el Evangelio porque nos avergonzamos o porque tememos la respuesta que pueda tener la persona con la cual nosotros vamos a hablar. El Espíritu Santo quita todo eso. Así que nosotros nos atrevemos y tocamos puertas y hablamos con las personas y el Espíritu nos da palabra para llevarle. Pero tenemos que pedirlo, porque si no lo pedimos, el Señor no lo va a conceder. Él sabe que estamos en necesidad, pero Él quiere que lo pidamos. Y pidiéndolo, lo vamos a recibir y vamos a hacer la obra. Sin el Espíritu Santo no se pueden distinguir los engaños maestros de Satanás que impiden nuestra preparación para las bodas de la iglesia y el Cordero. Esas 5 vírgenes tontas representan a los creyentes que, primero, no se han rendido a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, ni han caído sobre la roca para que Él quebrante su vieja naturaleza pecaminosa. Número 2, conocen la palabra de Dios, pero no se amoldan a sus principios. Esa parte, hermano, es bien importante. Sabemos, pero no obedecemos. Conocemos, pero no guardamos lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Olvidan que la salvación es un proceso individual que toda persona tiene que experimentar por sí misma. La justicia de ningún hombre, por más justo que sea, podrá librar de la condenación a un pecador. Por eso cuando las 5 vírgenes fatuas, por la demora se les acabó el aceite, ¿qué hicieron? Le pidieron a las otras 5, danos, ¿verdad?, del aceite. Pero no podían darle del aceite. Ese aceite era individual para el uso de cada virgen. Así que a las 12 de la noche, cuando se oyó el clamor, se encontraron sin el Espíritu Santo. Qué triste. Y a las 12 de la noche, las 5 vírgenes sabias le dijeron, vayan a comprar. Y a las 12 de la noche podrían comprar algo. Están todos los negocios cerrados. La gracia se termina, hermanos. Y cuando se termina la gracia ya no hay oportunidad. Este es el tiempo, hermanos, de la gracia. Este es el tiempo de la oportunidad. Este es el tiempo de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Lléname con tu espíritu. Quiero hacer tu obra. Quiero cumplir la misión. Quiero que tú vengas pronto. ¿Creen ustedes que el Señor no nos va a atender ese pedido? Claro que sí, ¿verdad? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. 4. Dejan para la última hora su preparación para la venida de Jesús y en el momento de la prueba revelan la debilidad de sus caracteres y su infidelidad a Dios. Así que las 5 vírgenes, cuando viene el novio, cuando ya está el novio ahí a las puertas, entonces es que se dan cuenta que no tienen el aceite y que tienen la necesidad de ir a comprarlo. Hermanos, nosotros no podemos esperar a la última hora. Hoy es el día de tener ese aceite con nosotros. Recibieron la luz del Evangelio, pero la escondieron debajo de un almud en lugar de llevarla a un alto monte, como nos dice San Mateo 5:15, ¿verdad? No permiten que el Espíritu Santo conduzca sus vidas a la luz de su palabra.
¿Cuál es la advertencia de Jesús? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La advertencia de velar es el foco central de la parábola. Si no velamos, estamos en peligro de que la puerta de la gracia se cierre y no podamos participar de las bodas del Cordero con su iglesia, como le sucedió a las 5 vírgenes tontas, que la gracia se acabó, llegó el novio y ellas no estaban preparadas. Estas cosas nos deben alertar, advertir, despertar, conmover, para que nosotros tengamos la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesús en todo momento, hermanos. Y déjenme decirles, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero las profecías se están cumpliendo de una manera rápida y vertiginosa. Y nosotros a veces no estamos al tanto y creemos que el Señor se tarda en venir. Seguimos. ¿Qué es velar? Velar es estar apercibidos o preparados. Es vigilancia continua y disposición constante respecto a la venida de Jesús. ¿Cómo vamos a prepararnos para su venida? En Mateo 23 leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿A qué le da importancia a Jesús? ¿A guardar el sábado? ¿Visitar enfermos? ¿Visitar los hospitales? ¿Visitar las cárceles? ¿Leer la Biblia? ¿Diezmar? ¿Orar? ¿Todo eso es qué? ¿Es importante, sí o no? Sí, a eso es que los estamos instando a ustedes en esta mañana. Hacer todas esas cosas, porque eso es parte de la preparación. Pero hay algo bien importante que no se puede olvidar. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Las vamos a ver las tres. Por favor. El mensaje de Jesús a los escribas y fariseos es también para nosotros. Como parte de nuestra preparación, debemos cumplir todas nuestras responsabilidades religiosas, como lo hacían los fariseos, porque los fariseos no estaban mal en eso, estaban mal en otra cosa. Pero además, debemos practicar la justicia, ser misericordiosos y fieles. Practicar la justicia es hacer ¿qué? Lo recto, actuar con rectitud en todas las cosas, actuar en armonía con los mandamientos de Dios, actuar haciendo lo recto, obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero somos desobedientes. Y el Señor no quiere que seamos ¿qué? Desobedientes, ¿verdad? Entonces, ser misericordiosos es poner el amor en acción, ser bondadosos y compasivos, hacer el bien sin mirar a quién. Así que la misericordia es atributo del amor. Cuando amamos somos misericordiosos. El mundo está lleno de necesidad. Si nosotros ayudamos a suplir las necesidades del mundo con misericordia, eso es un modo de atraerlos para que el mensaje de Dios se haga atractivo a sus vidas. Y muchos de ellos, cuando se hacen actos de amor y misericordia, piden conocer el Evangelio. Y entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad para enseñarles la palabra de Dios. Ser fieles es mantenernos siempre de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Y los cielos se van a desplomar. Las cosas que van a venir sobre nosotros van a ser tan y tan y tan duras, que ahí es que se va a probar quién es quién.
porque ante esa presión que va a venir, muchos dejarán las filas del adventismo. Tristemente. Pero muchos habrán de venir a ocupar los asientos de los que abandonen las filas del adventismo. Es demostrar nuestra lealtad al Señor, aun cuando se presenten las pruebas y las dificultades más duras. Pregunto, ¿estaremos preparados para que cuando esa adversidad venga, poder decir, aunque me maten, me mantendré fiel y leal a lo que he creído? Se va a necesitar fuerza de carácter, firmeza de carácter, para podernos mantener. Estaba viendo por ahí las torturas de la Inquisición. Cosas terribles, hermanos. Los métodos de tortura del catolicismo para aquellos que se resisten a entrar por la puerta ancha que ellos tienen son terribles. Yo espero que ninguno de nosotros tenga que sufrir de esas torturas y que el Señor nos libre de ellas. Pero si alguno de nosotros tuviera que sufrir alguna de esas terribles torturas, pueda morir tranquilo porque murió siendo fiel a Jesús. Seguimos. Dios dice a través de Miqueas que lo que se requiere de sus hijos no es cierta conducta externa u obediencia ritual, sino practicar la justicia, amar la misericordia y a humillarse delante de nuestro Dios. Santiago escribió, la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, tener misericordia, y guardarse sin mancha del mundo, que es practicar la justicia. Pásalo, por favor. Los siguientes pasajes dan más detalle de la verdadera religión y sus recompensas. En Mateo 10:42 leemos, cualquiera que dé a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, un vaso de agua fresca, os aseguro que jamás perderá su recompensa. Así que Isaías también nos dice, ¿verdad?, que cuando veamos al sediento le demos ¿qué? De beber. Y cuando veamos al desnudo le demos ¿qué? De vestir, ¿verdad? Y cuando veamos al hambriento le demos ¿de qué? De comer. Y claro, eso está en términos espirituales y está también en términos materiales. Así que, hermanos, esta es la manera de nosotros prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo al joven rico con tendencias a la salvación por obras que si habría de ser perfecto debería vender sus posesiones y darle a los pobres para poder tener tesoro en el cielo. Así que es importante también que compartir de lo que tenemos, ¿verdad? Es importante saber que Jesús no preguntará en el día del juicio si hemos guardado el sábado, si hemos devuelto los diezmos, si hemos cuidado nuestra salud o si hemos hecho obra misionera. Eso no quiere decir que eso no es importante. Es importante, ¿verdad? Aunque estas cosas son importantes, debemos hacerlas. Una persona podría practicarlas rigurosamente y no obstante perderse porque faltó en ellas el amor y la misericordia. Noten, sin amor somos como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Sin valor no hay significado en el sonido. Así que para que nosotros podamos prepararnos para el Señor, todo lo que hagamos debe ser resultado de que amamos a nuestro prójimo y de que amamos a Dios. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, cumplimos los mandamientos porque no le vamos a hacer mal al prójimo. No vamos a adulterar, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a hacer absolutamente nada porque proviene ¿de qué? Del amor que nosotros tenemos en nuestro interior. El tiempo se nos termina, 5 minutos para terminar. Amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás
Y si algún otro mandamiento en esta sentencia se incluye sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. La parábola de las ovejas y los cabritos, que fue la lectura bíblica, dice más que una parábola, es una escena apocalíptica del juicio final que nos ayuda a entender de qué manera podemos estar listos para el regreso de Jesús. El relato es un cuadro vívido de la separación final que ocurrirá cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. No la vamos a leer porque es bien larga, ¿verdad? Pero así a vuelo de pájaro podemos ver que Jesús dice, porque tuve hambre, me diste de comer, ¿verdad? Tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, viniste a mí, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. En otras palabras, que en el juicio el Señor va a medir lo que nosotros hacemos por amor al prójimo. Y entonces, los que están a la izquierda, los cabritos, Él les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed, no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, no viniste a mí. Y entonces, ¿para dónde vas? Hermanos, tenemos muchísimas oportunidades de hacer buenas obras. Así que pidámosle a Dios, Señor, dame una oportunidad hoy para yo hacer el bien por amor. ¿Ustedes creen que el Señor nos escuchará? El Señor nos va a proveer la oportunidad. Pero ¿saben qué? Pidámosle también, Señor, abre mis ojos cuando haya una oportunidad de servir, porque a veces las oportunidades se presentan y no nos damos cuenta. Y yo dije, perdí esa oportunidad. Así que tenemos que tener también colirio en los ojos para darnos cuenta de las oportunidades que el Señor nos da para servir. Creo que terminamos, ¿verdad? El tiempo se nos ha acabado y voy a resumir 3 cosas. Para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús es necesario, primero, velad. Segundo, obrad. Y tercero, amad. ¿Cuántas cosas? 3. Si las entendemos, hemos recibido el mensaje y lo hemos atesorado en el corazón. Velar, obrar y amar. Si tenemos esas 3 cosas, estaremos preparados para recibir al Señor en el aire. Que el Señor les bendiga y oremos. Vamos a orar al final del himno.